Saludos, gracias por sintonizarnos en esta nueva emisión de Reseñas. Saludos, estoy acompañado de mi compañera Adelaida Martínez. ¿Cómo está todo, Adelaida? Rafael, hola, ¿todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo estuvo la semana? Bueno, muy animada, con muchas noticias, aires navideños, mucha ya estamos preparación. En Navidad. Así es. Aquí en República Dominicana la Navidad empieza en octubre. Así es. Que la Navidad es hermosa. Y ya tú sabes lo que trae eso, lo que es Friday, todo el tema de las compras, la gente en la calle, tapones. O sea, se está notando que estamos entrando en otra etapa, pero también, Adelaida, hay que prepararse para enero. Nosotros les pedimos a la gente que sea conservadora y que sea cauta en el tema de los tumultos y las congregaciones de personas por el tema del COVID. En enero habrá que prepararse. Recuerden que el COVID todavía está ahí, que tenemos además influenza, que hay otra variante del COVID, además de la Delta, de otras cuantas más, y que hay que seguirse cuidando independientemente de que estamos flexibles, de que ya no hay toque de queda ni nada de eso. Vamos a cuidarnos para que sigamos así, y que la economía siga dinamizándose. A cuidarnos y nosotros dar un mensaje aquí en este espacio de pésame a este canal y todos los empleados del canal por la muerte del productor de este canal, Víctor Polanco, que el viernes cuando salíamos de aquí, pregunté por él, me dijeron que no estaba, que se sentía enfermito y bueno, lo ingresaron con COVID el sábado y murió el lunes en la madrugada. El pésame para el propietario de este canal, el colega y amigo Dani Alcántara, a la familia, a los empleados, todos. Esa fue una noticia trágica que nosotros recibimos en la semana. Caramba. Como ha habido otras noticias, vamos a ver qué ha pasado en República Dominicana en esta semana que culmina. Veamos el resumen de noticias. La renuncia de Fuerza del Pueblo de la alcaldesa de San Juan, Janoy Sánchez, quien posteriormente fue juramentada en el Partido Revolucionario Moderno, fue la información que abrió la semana y calentó el ambiente político. También iniciando la semana, la prensa dio a conocer que fueron liberados 2 de los 17 extranjeros secuestrados en Haití hace más de un mes por una banda armada haitiana, aseguró la congregación religiosa a la que pertenecen todos los secuestrados. Y la diputada por la provincia de Dajabón, Sonia Agüero, mandó a callar al canciller haitiano Claude Joseph, quien declaró que República Dominicana no tiene derecho sobre el río Masacre. Agüero dijo que el funcionario haitiano debe dedicarse a resolver los problemas de su país y no estar buscando problemas con los dominicanos, que lo único que han hecho es servirle y ayudar a los haitianos de la vecina nación. Y el martes el presidente Luis Abinader dejó claro que el sistema sanitario de la República Dominicana no puede atender a 2 países porque no se tiene la capacidad. Dijo al referirse al tema de las embarazadas haitianas que no se está haciendo nada más que dar cumplimiento a la ley de migración. Y las personas no vacunadas contra el COVID-19 siguen siendo mayoría en los centros de salud. La doctora Indira Jiménez, encargada de la unidad de coronavirus del Hospital Francisco Moscoso Puello, explicó que el cuadro clínico de los pacientes que aún no se han vacunado o no completan su esquema puede ser severo. El Ministerio de Turismo anunció un acuerdo entre los taxistas tradicionales turísticos y Uber, en el cual los primeros se sumarán a la plataforma de la empresa estadounidense en las zonas turísticas. David Collado, ministro de Turismo, dijo que dicho acuerdo llevará tranquilidad a los polos turísticos. Varios reos protagonizaron una trifulca con la custodia en un tribunal del Palacio de Justicia de Bonao, inconforme supuestamente con el reenvío de una audiencia. Durante el incidente, varias personas resultaron heridas, entre ellos uno de los reos y un abogado. El Senado aprobó en segunda lectura el polémico proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, tras largos debates que iniciaron a las 2 de la tarde y concluyeron a las 6:45 de la tarde. La pieza fue aprobada con una votación a favor de 24 de 29 senadores y en adelante pasará a la Cámara de Diputados, donde también será debatida. Y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, renovó su gabinete.
cambios que incluyeron la destitución del canciller Claude Joseph, quien hizo declaraciones recientes que entorpecían la relación con República Dominicana. Y al menos 8 personas murieron en un naufragio, cuerpos que fueron recuperados por miembros de la Armada de República Dominicana, que también rescató con vida a 22 personas de las aguas del Atlántico, próximo a las costas Celedonios en Miches, en la zona este del país, después que zozobrara la frágil embarcación en la cual pretendían viajar ilegalmente hacia Puerto Rico. Y finalmente, la audiencia de medida de coerción del caso Coral 5G fue aplazada para el próximo martes, debido a que uno de los imputados no tenía abogado y se encontraba en estado de indefensión. Desde el miércoles de la semana pasada, permanecen detenidos a espera de que se le conozca la audiencia los generales Juan Carlos Torres Robiú, exdirector del CESTUR, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, los coroneles Carlos de la Cruz y Miguel Ventura, los tenientes coroneles Erasmo Pérez Núñez y Kelman Santana, el mayor José Rosario Pirón y la primer teniente Chejo Genán Rodríguez, a quienes le imputan los delitos de prevaricación, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y otros más. También están acusados y arrestados los civiles César Ramos y Esmeralda Ortega, quien fungía como gerente bancaria. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bien, y una de las noticias trascendentes, Adelaida, de esta semana, tuvo origen en una causa que se le conoce a un grupo de individuos que están acusados de atracar a una gasolinera, entiendo, a una gasolinera en la provincia Monseñor Noel. Deja mucho que desear el incidente el provocado. Palacio de Justicia de Bonao. Sí, provocado en esa audiencia en donde se le conoce, no sé por cuántas veces se ha pospuesto la audiencia y cuáles motivos han intervenido para la posposición de esa audiencia. Lo que queremos llamar la atención es el desorden armado por estos individuos implicados en ese atraco y la actitud de los miembros militares de custodia de cada uno de ellos. Eso es increíble. Sí, eso a mí me horrorizó porque realmente, señores... O sea, 3 individuos, presuntamente delincuentes, hay que decirlo así porque no hay un fallo, una sentencia, acusados de asaltar una estación de combustible. Se envalentonan en plena audiencia y le caen a golpe a la autoridad. A la custodia. ¿Pero y qué es lo que está pasando? Bueno, son de las cosas que el sistema de justicia tiene que afinar, Adelaida, porque no es posible que un grupo de individuos que lo llevan a una audiencia en un tribunal que tiene la solemnidad, ¿verdad?, hayan armado una trifulca de ese tamaño. Los demás militares que estaban custodiándolo dejan a un militar casi se lo coman. Se bloquearon. Se lo coman vivo prácticamente, pues, suerte que el militar tenía gallardía y pudo defenderse. Y uno sigue también preguntándose muchas cosas, hay muchos elementos. Es que no están entrenados nuestros militares para reducir a individuos en comportamientos así. ¿Tienen que estar entrenados? Se supone. Se supone que están entrenados. Es que vamos a seguir viendo casos de irrespeto a la autoridad, no solamente en las calles, sino también ahora en plenas salas de audiencias. Uno supone, Adelaida, que debe haber una instrucción, pero cuando los fondos públicos que administran los militares se van a los bolsillos de algunos generales, entonces las instrucciones en las filas militares bajan, pero baja también la calidad del servicio del militar y baja el avituallamiento de los militares. ¿Por qué? Porque 2 o 3, como es el caso reciente de este Coral 5G, un solo general tenía en 6 años casi 700 millones de pesos
señores. Y qué sé yo, cuántas propiedades. No, Entonces, eso, yo leí la lista hoy, eso. y usted sabe la lucha que le da a uno que tiene 2, 3, 4 trabajos, nosotros los periodistas, Sí. tener una sola propiedad y simple, un apartamentico simple. Así es. Tú sabes la lucha que le da a uno, que uno hasta lo pone a 30 años máximo para poder pagarlo. Y uno ver estas cosas y lo que se esconde detrás de todo eso, según el expediente del Ministerio Público, que le quitan hasta casi el sueldo completo a los otros de más bajo rango para ellos abultar sus arcas. De eso se trata, de que haya régimen de consecuencia, no solo en las filas militares, que haya régimen de consecuencia también en los partidos políticos. Aquí tiene que haber un referente. Tiene que haberlo. De verdad Así es que que sí. ese comentario es de nosotros llamar la atención al sistema de justicia, a la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General de la República, que es la que administra las cárceles del país y la que tiene que ver directamente con la autoridad sobre los militares o policías que custodian a los reclusos. Así Claro. es que con este comentario seguimos con el programa Eso Reseñas. no debe ser. Así es. Y llegamos a la entrevista central hoy con un plato fuerte. Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de la provincia Peravia. Adelaida, Así tenemos es. muchos temas que tratar con Monseñor. Bastantes temas y ya incluso tratamos uno detrás de bastidores. Ay, así es, así es. Así es que antes de entrar en la entrevista con Monseñor Masalles, vamos a ver cuál es su hoja de vida. Así es que adelante con la biografía de Monseñor Masalles. Hoy nos acompaña en reseña Monseñor Víctor Masalles. Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1983, donde obtuvo el título de licenciado en Economía. Cursó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Masalles recibió la ordenación sacerdotal el 7 de julio de 1991, incardinándose en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Desde el 1996 al año 2001, estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde consiguió la licenciatura y el doctorado en Teología Bíblica, y en el Pontificio Ateneo Teresianum, donde se especializó en espiritualidad. Además de otros desempeños en la Iglesia, en el 2006 fue nombrado párroco de la parroquia San José de Calasanz en Santo Domingo, función que desempeñaba cuando el 8 de mayo de 2010 el Papa Benedicto lo nombró obispo titular de Girba y auxiliar de Santo Domingo. Monseñor Masalles recibió la ordenación episcopal el 29 de junio de ese mismo año. Es en el año 2017 cuando es nombrado obispo de la diócesis de Baní. Hoy nos acompaña en reseña Monseñor Víctor Masalles. Bueno, bienvenido aquí al programa Reseñas, Monseñor. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Lo admiramos mucho y respetamos toda su trayectoria como obispo en Baní, toda la trayectoria que ha tenido en la Iglesia Católica desde que fue inaugurado como sacerdote. Así es. Bueno, pues contento de estar aquí en Reseñas, un programa nuevo con el que para mí me honro de participar en él. Así que gracias por la invitación de antemano. Bienvenido, Monseñor. Aquí estaremos tratando diversos temas y algunos sobre los cuales ya hemos tratado vía Twitter, porque Monseñor es tuitero, señores, muy tuitero. Bueno, con Monseñor vamos a comenzar con una panorámica de lo que está pasando en el mundo, Monseñor, que se refleja en toda la vida de la humanidad. Nosotros vemos cómo hay tanta pérdida de valores en el ser humano. Aquí acaba de ocurrir una situación, o está ocurriendo situaciones en el ámbito de político,
de ser llevados a los tribunales, pero por otra parte también en la vida de la familia. Yo que soy de una familia católica y una trayectoria también en la Iglesia Católica, percibo una descomposición, un deterioro en la familia, en los valores éticos y morales. Yo quiero que usted nos dé a nosotros, a los televidentes, su visión de la situación que vive el mundo y de manera particular la República Dominicana. Bien, primero estamos nosotros en un tiempo difícil en el mundo con la pandemia, lo cual va a agravar mucho los próximos 2 años, porque el sistema de comercio con los contenedores va a crear unas dificultades grandes a nivel de precios, a nivel de estabilización de la economía mundial. La economía mundial no se va a restablecer tan rápido como la gente desearía y como uno desearía. Así es. Y eso afecta a la República Dominicana también. Nosotros tenemos un problema que es mucho más serio todavía que el económico, que es un problema nuestra cultura. Tenemos dificultades. Nuestro país se ha deteriorado mucho en los valores, sobre todo en el concepto de la familia. Monseñor. Nuestra cultura. Hemos desarrollado una cultura de la impunidad, ¿no? Una cultura del descarte, una cultura de la muerte, una cultura de la indiferencia. A ese tipo de cosas me refería, no la cultura dominicana. No, es más, al revés, la estamos descuidando. Sí. Así que más bien diría yo, pero nosotros hemos perdido lo que se llama el sentido de educación ciudadana. Esta capacidad de respetarnos los unos a los otros. Uno lo ve simplemente en el tráfico. Cuando uno guía en el tráfico, yo ahora ya no, porque Baní hay menos tráfico, pero sí, en Santo Domingo, qué cuando bendición. uno llega, uno dice, Dios mío, uno no hemos perdido el sentido del régimen de consecuencias. Sí. Y eso nos permite a nosotros saltar. Hemos perdido el concepto de las indicaciones que nos da la familia, de cuáles son los límites por donde uno se debe comportar. Todo eso ha degenerado en una situación en la que uno en la calle ve la delincuencia, ve los atracos, ve situaciones en donde no hay el respeto por el otro. Hemos perdido el respeto por la vida del otro hasta un punto de darle un balazo a alguien que nos quite un parqueo. Un parqueo. Discutir por un parqueo y acabar con un par de balazos arriba. Sí. Ya eso, uno dice, aquí hemos perdido como la escala de valores. Y eso va desde la familia. La familia ha habido un deterioro. El índice de divorcios es cada vez mayor. Yo creo que tenemos uno de los índices más altos del mundo. Yo no tengo ahora las cifras, pero estábamos en 65%. Wow. Y ahora puede ser mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora mismo es más raro ver familias que permanecen ahora. Dígamelo, piénselo, busquemos. Uno mira alrededor y es así. Incluso la gente buena, pero que pierde el sentido de familia, se divorcian. Y todo ello es que hemos dejado de enganchar con el proceso educativo, sea a nivel académico, pero sobre todo a nivel moral, cívico, familiar. Sí. Valores, principios. Y no estamos preparados para fundar familias. Yo por eso estábamos hablando del Ministerio de la Familia, que no era buscar otro ministerio, sino una política transversal que desarrolle la familia. Tanto, porque, por ejemplo, en la escala PISA nosotros vemos que estamos en los últimos lugares. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que somos brutos? Nada. No. Los dominicanos hemos demostrado fuera del país que somos personas capaces en deporte, en estudio, en inteligencia. El problema nuestro es el ambiente académico que hay en las escuelas ahora. No permiten que el muchacho entre en el estudio. Hemos perdido el enganche que hace que el muchacho y el proceso educativo ayuden al muchacho a educarse. Eso a nivel académico. Ajá. Pero a nivel entonces de valores, ajá, donde se pide permiso, en donde se pide perdón, en donde se reconocen las culpas, en donde se examina, en donde se hace un proyecto de vida. Todas esas cosas se hacen en una familia. Y ahora, por ejemplo, en Baní, uno ve cantidad de familias donde la mujer es papá y mamá, y sobre todo el problema de la cultura de la pobreza, en donde la mujer queda embarazada, hay un porcentaje tiene un muy niño alto de y está buscando quien lo rescate, y otro muchacho de otro papá, y entonces está buscando que lo rescate, que alguien rescate, y en ello se va hundiendo más en la pobreza. Y vemos nosotros en Baní mujeres jovencitas con un par de niños caminando, y uno dice, ¿y quién educará a estos niños? ¿Cómo serán educados? La mujer se va a multiplicar y va a hacer todo lo posible, pero cuando no se crea
no se crece en una familia, hay carencias que siempre van a quedar en una persona. Entonces, sí, así es, siempre es importante la figura maternal. Yo creo que la familia dominicana es la que está más en crisis en este momento, la familia, la institución familia. Pero eso solo ocurre en República Dominicana, ¿o usted lo ve a nivel mundial? Nuestra familia sí, tenemos un problema muy serio, porque tenemos un problema de embarazo adolescente que es más alto de América Latina, y eso se debe a que no ha habido un proceso educativo de lo que se llama educación socioafectiva, para que la persona sepa medir lo que va a hacer, sepa las consecuencias de sus actos, que eso es un proceso que en otros lugares sí lo ha habido, un proceso de educación de la familia. El proceso de desestabilización de la familia en la República Dominicana es mucho más acentuado que en muchos otros países. Monseñor, no digo que somos el peor del mundo, pero de los peores. Monseñor, en cuanto a lo ético, la moral, principios, valores, estoy de acuerdo. El 85% de lo que somos de adultos lo adquirimos en casa, con papá, mamá, el entorno. Lo que está pasando, cómo concatenar eso con lo que está pasando en el terreno judicial. ¿Cuántos casos? Yo nunca había visto eso en República Dominicana. Y se dice que falta más. Sí, caso Antipulpo, caso Coral, Coral 5G, Operación 13, caso de lotería. O sea, ¿cuántos personajes que deben cuidar y representar a la sociedad dominicana, que deben ser paradigmas, están ahora mismo acusados de cosas terribles en perjuicio de ese desarrollo social que debe estar? Pero los procesos, los Coral 5G y los pulpos de hace 10 años quedaron impunes, no es que no habían. Lo que pasa es que están con los bolsillos llenos, no hubo régimen de consecuencia y ahora pasan como señores de la sociedad. Así es ahora cuando finalmente, y eso yo agradezco a Dios de que hay un ministerio público que por lo menos se está tratando de enfrentar la situación. Esto uno dice, pero esto, ¿cómo es posible? No hay que escandalizarse. Lo que hay que escandalizarse es que no hayamos hecho eso antes, porque ese es el problema grave, de que hay millonarios aquí con las manos sucias y ensangrentadas. Así es. Qué pena. Monseñor, yo vuelvo atrás con el tema de la familia. Le digo que para mí eso es cardinal en la formación de un ser humano, la familia. Y le presento el siguiente cuadro, que no es solo de República Dominicana, sino también de toda América Latina y del mundo anglosajón y europeo, ni hablar. Es el tema de que la madre sale a trabajar. La madre antes estaba en la casa. Y de verdad, mi formación yo la debo a papá y mamá, pero sobre todo a mi madre, que estaba siempre en la casa. Y mi madre, Monseñor, en los años 60 y 70 fue que inventó el GPS. Ella, si tú hacías algo que no estaba con los valores, ella agarraba lo que estaba ahí y eso te caía atrás, aunque tú doblaras 4 esquinas y te pegaba. En mi casa había una que se llamaba La Blanquita, que era una correa así en un cordel. Sí. Entonces, ahora mismo hay una discusión respecto a si se da pela o no se da pela en el mismo Código Penal. Sí. ¿Cuál es su visión? Bueno, el problema es que hay 2 pasos adelante de esa época. El primer paso fue sacaron a la madre porque tuvieron que entrar en el mercado laboral. Sí. Hay veces que una familia no se sostiene con un solo. Sí. Pero ahora peor. Eso lo entiendo. Ahora el padre está ausente, porque en el divorcio no hay papá. La mamá tiene que trabajar y no hay papá. Queda con la abuela, se queda solo. En Vanilla hay muchachos solos en la casa, que se quedan solos hasta que la mamá llegue de trabajo. Y hay hogares donde el papá está físicamente, pero no está. También, exacto. Entonces allí se aprende en la calle, se aprende fuera. No hay toda la estructura educativa que necesita de la referencia papá y mamá. Si por lo menos los dos trabajaran, pero estuvieran juntos, quién sabe todavía. Pero ahora es peor, porque ahora resulta que no está presente, o está presente otro, un padrastro, que que comienzan a generarse los problemas. Y no se educa entonces, no se educa con el proceso y por eso todos los feminicidios vienen de un proceso socioafectivo mal llevado. Mal manejado. Donde la violencia, la presión de grupo, cuando uno es niño, la presión de grupo, el bullying y todo esto no lo maneja, no lo sabe procesar y después explota cuando es adulto con la pareja incluso, que es con quien más debería querer y explota con ellos por incapacidad de manejo de la violencia. La corrupción viene por el robo.
a nadie le dijeron esto debe ser de otro. Así en es. Japón educan al japonés que si esto no es tuyo, es de alguien. Así es. Nosotros no me lo encontré, es mío. Entonces es un problema serio. Y hay de usted en esa cultura si toma algo que no le... Y monseñor, Sí, planteo eso y hago referencia a mi madre no porque yo esté de acuerdo con una cultura de violencia en el hogar. Claro. No estoy de acuerdo, porque yo no soy propenso a la violencia de ningún género contra niños ni nadie. No, claro que no. Ahora, yo siento, pudiera estar equivocado, siento, porque estuve en la iglesia, en las comunidades eclesiales de base, que el ministerio de la familia en la iglesia debe reforzar más un poco lo que son esos mensajes que eran de antes, que había una predicación sobre el tema de la familia. Yo no sé si estoy equivocado. Es lo correcto, porque por eso estamos propugnando. Yo propugno por un ministerio de la familia porque estamos haciendo un esfuerzo a nivel de sociedad por separado. El ministerio de la mujer, por separado. Así y todo es para empoderar a la mujer frente al hombre. El hijo, los niños, que es los jóvenes. Es un enfoque equivocado. Sí, pero eso a fin de cuentas es lo que acaba haciendo. Sí. Y después, porque como no está articulado, Sí. después viene la juventud, después viene la tercera edad, después viene la niñez y el padre en Najayo. Sí. Solamente Monseñor, se observa Najayo. vamos a seguir hablando de ese tema y otros temas después de esta pausa. Gracias por estar ahí. Aquí tenemos a Rafael, una conversación bastante interesante con Monseñor Víctor Masalles, un tuitero, como yo, tuitero, y estamos hablando de temas que de verdad nos tocan mucho, porque la familia, y como decíamos, el 85% de lo que somos, y lo he escuchado de muchos psicólogos que yo respeto, se forja en el hogar, en la familia. Nos quedamos en la parte, monseñor, del Ministerio de la Familia y hablábamos además del polémico tema que querían introducir en el Código Penal de las pelas, si son necesarias o no. Yo creo que depende del temperamento. Hay temperamentos de personas, porque nosotros no podemos tratar a todo el mundo igual, porque a cada uno tiene que tratársele de acuerdo a su necesidad. Entonces, si el papá le da pelas a todo el mundo, así por pela, entonces primero una pela innecesaria. Una pela innecesaria es lo más dañino que hay. Sí. Ahora, hay veces que personas no olvidan una pela y esa pela les educó para el resto de su vida. Pero hay jóvenes que no necesitan porque son más dóciles, entran más en la dinámica de la disciplina y no necesitan la pela. O sea, tiene que ser educación, no pela. Exacto. Y en la educación a veces hay que doblegar el carácter de un muchacho que está probando los límites y tiene que decirle ya, y él insiste. Hay niños que cuando dicen ya, ¿y para qué hay que darle pela a ese? Sí. Pero hay niños donde hace falta alguna cosita, pero no necesariamente, nunca con violencia, nunca que haga daño ni físico ni psicológico de ningún tipo. Pero hay quienes se salen de control, sí, monseñor, y no todo el mundo en un país. Eso sí tiene que ir en el Código Penal, pero eso sí está en el Código Penal. La violencia, cuando causa daño, está en el Código Penal. Monseñor, porque cuando... Lo que pasa es que se está tratando de entender que lo que pasa en Estados Unidos, miren lo que pasa en Estados Unidos. Cuando el papá, en un momento el niño se pone malcriado y le van a hacer así, él sabe y dice, voy a llamar 911 y se lo llevan, pero en Estados Unidos, no, pero pasa, si en Estados Unidos llega 911 y se lo lleva preso. Sí. Yo he escuchado casos de amigas que me dicen, que le dicen a los muchachos, cuando le salen con eso en Estados Unidos, no te apures que tú llegas a República Dominicana. Sí, no, lo mandó, yo sé de una historia que lo enviaron para acá y aquí vino y le dio una pela, ahora llama el 911. Yo creo pero no es ese extremo. Ese artículo está tratando de evitar eso. Esos excesos sí. De empoderamiento a un niño que no sabe... discernir, no puede no puede discernir qué es lo que necesita realmente. Mire, monseñor. Entonces, es un terreno movedizo que hay que saber usarlo bien para que haya un proceso educativo en cada persona individualizado según su carácter, su necesidad, para que crezca. Estoy de acuerdo. Pero eso necesita una familia educada, capacitada para educar.
Y tenemos familias capacitadas para saber a quién no darle pela, a quién darle pela, cuánto, qué, cómo. Ni siquiera hay políticas públicas en torno a eso. Hablábamos ahorita. Eso es lo que me interesa. Monseñor, hablábamos ahorita precisamente del tema de la educación. Ahí es que está el meollo. Porque no todos los padres tienen la capacidad educativa y el nivel de tolerancia para cuando un niño que es diferente al otro, que se pasa, que no le basta con que le digan, no, siéntate, esto, lo otro. Entonces, tú poder tener el nivel de educativo primero y el nivel de tolerancia para tú manejar eso. Hay gente que se sale inmediatamente de los estribos, se le van los estribos y entonces se pasa y le dan golpes con pique y todo eso. Ahora, volviendo al tema que tiene que ver con los asuntos éticos y morales que yo insisto, hemos insistido aquí, comienzan en la casa. Todo este tema de corrupción pública, que como decía Adelaida ahorita, los hombres públicos debemos servir de paradigma para los jóvenes que vienen. ¿Cómo lo está viendo la iglesia todo este escándalo? Bueno, con gran preocupación, porque con la preocupación de que incluso no todos los que han ejercido el gobierno en diferentes instancias han sido demostrativos de que son modelos a seguir, porque aquí se busca más bien la ayuda. Vemos nosotros que están las botellas, están los amiguismos, y está todo esto que viene a ser parte de una ausencia de educación, donde yo no puedo poner a alguien que, aunque sea mi amigo, si yo sé que tiene malas mañas, yo no lo puedo poner en un ministerio. Pero como es mi amigo, entonces viene lo que se llama la educación en la casa de quién es mi amigo verdaderamente. ¿Quién es realmente? ¿De quién debo ser amigo? ¿Cuál amigo conviene? ¿Cuál no conviene? Novio, ¿cuál es el novio? ¿Cuándo es un novio? ¿Qué hace un novio y cuándo no es novio? Toda esa educación se hace en la casa. Después cuando se casa, como cuando trata un hijo. Hemos visto, monseñor, y perdone que lo interrumpa, en estos casos, hasta familias involucradas. Sí, una sola familia involucrada en un caso de corrupción grandísima. Ah, sí. Sí, porque se utiliza. utiliza. Y qué bueno que todo esto está pasando, monseñor. Sí, que salga a la luz, sí. Tiene que salir a la luz. Eso debe salir. Igual que yo no estoy en contra de que salga a la luz lo que es real, lo que es. Exacto. Entonces, por eso. El problema nuestro es que tenemos una dificultad para armar expedientes. Nosotros no tenemos como en otros países, Estados Unidos, España, Europa, Francia, donde el manejo de los capitales, de los fondos, se controla. Sí. Y su dinero se fue para Isla Caimán y saben cuánto tiene Isla Caimán. Aquí no, aquí es muy difícil armar un expediente. Por eso no estoy seguro de que todos los expedientes que con muy buena intención han armado puedan llegar a feliz término, a una acusación real. Monseñor, un tema que nosotros no queremos ya al final dejar fuera es el tema de las causales. Hay una discusión en el seno del Congreso Nacional, ya se aprobó en el Senado de la República, fin las 3 causales. ¿Cuál es la posición suya? Bueno, lo que pasa es que se piensa que la iglesia lo que quiere es que haya una intransigencia que deje morir a la madre bajo cualquier circunstancia. Y eso es lo menos que quiere la iglesia. La iglesia quiere, primero, que se salve cuando hay un embarazo las 2 vidas, como yo creo que la mayoría de la gente debería querer que se salven las 2 vidas. No, obvio que sí. Y cuando no se pueden salvar las 2 vidas, y haciendo todo lo posible, hay un momento en donde técnicamente, científicamente no hay manera, y hay que interrumpir el embarazo, ni la iglesia, ni la ética impiden a que eso se realice, y no debe haber una penalización. Y el Código Penal está realizado de una manera así, en donde cuando hay una interrupción del embarazo, una vez que se puede demostrar que no hay manera de que las 2 vidas se salven, eso no va a ser penalizado. La gente cuando oye esto muchas veces, pero la iglesia dice esto, la iglesia dice esto. El problema de las causales es otro. Las causales son una figura jurídica que se utiliza para iniciar un proceso. Voy a explicar una sola. Y desde ahí, pues, si tuviéramos tiempo, lo podemos hacer con las 3. Pero, por ejemplo, dicen, se permite la interrupción del embarazo cuando está en peligro la salud de la madre. Primero, cuando está en peligro la salud de la madre, ¿qué hay que hacer? Tratar de salvar la vida de la madre, lo primero, ¿no? El peligro de la vida no implica. Ahora, la causal dice cuando está en peligro la salud. En la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud es el estado de bienestar físico, emocional y social de una persona.
Así se define. Sí. Ahora, con ese cambio, esa definición que hace la Organización Mundial de la Salud, en España ahora, como está en peligro la salud de la madre, una señora embarazada va a donde el psicólogo le dice, es que estoy muy ansiosa con este embarazo. Ya, usted puede abortar. Sí. Porque está en peligro la salud emocional de la madre. Cuando estuvimos estudiando allá, una alumna quedó embarazada y cuando fue a donde el médico, esa fue la primera pregunta que le hicieron. ¿Quieres o no quieres tenerlo? Es tu decisión. Y yo creo que a eso se refieren, sí. Ahora, pues, aborto libre, las excusas. pero aquí no. Pero él le está planteando otra vertiente. Claro. Sí, que es Yo diferente. estoy hablando de que la salud está un término tan vago que si se aprueba que cuando está en peligro la salud de la madre, cualquier cosa permite eso que ocurre en España, que yo no creo que aquí debería ocurrir eso. Yo lo que creo es que tenemos que educar y hay procesos educativos. Pero, monseñor, en el caso, por ejemplo, de las violaciones, Pero, hay un caso en Bolivia de una niña de 11 años. Fue violada por un cercano en la casa. Quedó embarazada. Ustedes saben que esas niñas se quedan calladas por miedo, no dicen nada. Y usted se da cuenta cuando la pancita de un cuerpecito que no está apto, que todavía no puede tener un bebé porque no se ha desarrollado como debe. En esos casos, monseñor, y ahí es que yo entro. Y usted sabe que en Twitter debatimos sobre eso una vez. Yo soy pro causales. En ese caso de la violación de una niña, monseñor, eso no sería hasta justo ante Dios que se permita. ¿Para qué razón hay que matar la vida? A ver, vamos a discutir. Pero ya la mataron a ella. No, ya dentro de 9 meses, por desgracia, porque ha entrado un proceso de que hay otra vida ahí dentro, la gente dice, bueno, pues se va a quedar con la niña toda la vida. No tiene que quedarse con la niña. Pero no debe ser una decisión de ella y de los padres de ella. Es que es delicado porque el problema es que la vida humana aquí es un valor supremo. Entonces, ¿cuál es el valor que se antepone a esa vida humana? La dignidad. La dignidad se la quitó el violador primero. Exacto. No le va a dar dignidad matar a la criatura. No le va a añadir dignidad. La dignidad se la quitó el violador. Y el violador es que debería castrársele químicamente de una manera, debería haber una pena durísima con el violador. Y aquí lo que pasa muchas veces, por desgracia, es que se sigue embarazando. Y pasó en muchos lugares, y aquí han pasado en Baní, donde el violador es un tío o el papá. Entonces abortan. Como suele abortan ocurrir. Clandestinamente y cuando vuelve otra vez a abortar, otra vez embarazada. Y vuelven a abortar, y hay veces que hay niñas de 16 años que de la misma persona ha abortado 3 veces. Entonces, si no enfrentamos el problema realmente, aquí estamos con una fábrica, es más, estamos favoreciendo. ¿Qué le pasará a esa niña que ya ha abortado 3 veces de la misma persona? ¿Dónde está la dignidad de ella? Donde 3 veces ha sido violada, por ejemplo. Pero es un caso. Entonces es un problema, no es tan fácil discutirlo. No es fácil. Y a veces también ponerse en el lugar de esa persona ultrajada. Sí. Y yo lo veo hasta como... Yo trato de ponerme en el lugar de todos. Exacto. Y me pongo en el lugar también de la criatura. Revictimizarlo. Sí. O sea, la criatura merece la vida, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con que se mate a un bebé. Mire, mi experiencia es esta. De las personas, ahí coincido con ustedes. Las personas que han sido violadas, que he atendido, normalmente ha pasado esto, en el 100% casi de los casos. Se le exhorta a tener la criatura, tiene la criatura, dice, puede dar en adopción, no, después al final no la quiere. Después el niño crece. Ajá. Y ¿sabe lo que pasa después? La mamá dice, este ha sido mi gran bendición. Sí. Yo no sé qué habría hecho sin él. Hay casos. No, el 100% de los casos. Estoy hablando del 100% de los casos, te lo estoy diciendo. Entonces, por esto, no es tan fácil deshacerse de una vida tratando de entender que así se resuelve el problema. El trauma que queda después, cuando una niña de 11 años que sabe que ella mató a su niño después, cuando crezca. Le impidió que hay un síndrome post-aborto también que va a ser muy duro para una niña que no sabe procesar por qué se mató a su niño que estaba ahí. No es tan fácil. Eso hay que discutirlo. Aquí un programa como este... Yo creo no es tan fácil. Porque eso es largo. No creo en esos casos en imposiciones, sino en respetar lo que ella decida. Pero no en que la ley me imponga a mí, que si yo fui violentada... ¿Sabe lo que pasa? Es que no es la niña la que está diciendo siempre sáqueme el niño, son la familia. Y la que es la víctima es la niña. Y es otro que decide por ella.
Aquí muchas Pero ahí veces, entra la parte, ¿está un niño o una niña en capacidad de tomar esas decisiones? no, pero entonces está en derecho la mamá, el papá, que no son ellos ¿Está los en que están derecho son la embarazados? iglesia y otros sectores en decirme que tenga un bebé El de una valor violación? No, porque no es la iglesia, La sociedad, la ley. No, es que es un nosotros bien, debemos es un vivir bien con normas. supremo a las personas. El ciudadano es un bien supremo. Eso desde el derecho romano, romano no católico, digo, derecho romano, hasta ahora. El ciudadano ha sido, y ha sido el nasciturus, siempre ha sido un bien público, inestimable. Entonces, hemos llegado a un código que dice que la vida humana es sagrada. Entonces, no podemos cualquierizar la vida humana en función de circunstancias específicas. Hay que discutir eso. Pero yo estoy siempre anteponiendo dos cosas. La vida humana es vida humana, y no es cuestión de ahora de que en este caso puede la vida humana ser relativa, no sé si es posible. Y segundo, ¿qué pasaría si aborta? Si el problema se soluciona, si de verdad con ello se está solucionando el problema de alguien. ¿Y cuál es el problema que se está solucionando? Y casi siempre es la indignidad que sienten el papá y la mamá, o la mamá, si fue el papá, pasa eso. Pero el problema es un tema con muchas aristas. Por y eso, bastante no es tan complejo. fácil discutirlo. Y mucho menos en un programa en 35, 40 minutos. Sí. De verdad que bastante polémico este tema de las causales. Hemos tenido una conversación fructífera con un señor, Víctor Masalles, a quien yo aprecio mucho, lo respeto bastante, claro sí, su trayectoria. Y de verdad que es una voz que viene a la iglesia, autorizada de la iglesia a poner los puntos sobre las IES en temas tan importantes como este de se nos quedó lo de la LGTB, la agenda LGTB y todo eso. Yo le prometo que viene para acá otro programa cuando usted pueda. Así es que gracias por venir y este es su programa Reseñas. Gracias por la invitación. Gracias, Monseñor. Con ustedes, la opinión editorial, con Rafael Núñez. Bueno, al llegar a este tema del comentario de la semana, se cae de la mata lo que tiene que ver con el tema de la corrupción pública, que está siendo tema de noticia en los medios de comunicación durante meses y meses y meses. Y yo quiero fijar una posición en ese sentido que tiene que ver con lo que estaba diciendo Monseñor Masalles con el tema de la ética y moral, los valores éticos y morales en la vida de una persona. El profesor Juan Bosch escribió un cuento de los tantos cuentos que hizo el profesor Juan Bosch, que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto. La mancha indeleble. La mancha indeleble es un relato que el presidente ad vitam del PLD escribió antes del año 1960. Lo hizo durante la tiranía de Trujillo y el cuento fue publicado en 1960. ¿Cuál es el drama de ese cuento? Tiene que ver con una persona que va a inscribirse o a entrar en un partido político. Y no lo expresa de manera tan clara, sí, pero utiliza todas las imágenes que están disponibles para los escritores para establecer esa referencia de cuando uno entra a una institución, y en este caso un partido político, se deja la cabeza afuera. Y él narra cómo él, que era el propio
el propio actor principal, en primera persona, veía en las vitrinas todas las cabezas que quienes habían entrado al partido la habían dejado fuera. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque cuando eso está ocurriendo mucho en esta sociedad, donde hay gente que entran a los partidos políticos a hacer política y se le exige dejar la cabeza fuera, dejar su cabeza. El actor principal de ese cuento dice, pero ¿cómo yo voy a dejar mi cabeza afuera si con ella es que yo pienso? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a recordar? No, tienes que dejarla afuera porque nosotros pensamos por ti. Y nadie puede creer que quienes hemos actuado en la vida política en este país por 40, 45 años, 36 años, vamos a dejar nuestras cabezas en una vitrina para que otro piense por nosotros. Porque nadie, absolutamente nadie, señores, puede imponerle al otro cómo pensar y cómo actuar en su vida. Porque ese mismo personaje que narra Juan Bosch en La Mancha Indeleble, que entró, se dio cuenta de lo que había en ese partido político, salió de ahí después de inscribirse, y cuando va a un café, dos de los que trabajaban para ese partido, míralo, él se fue, él lo dejó, y el señor, que en este caso era Juan Bosch, él mismo en el cuento, se estaba tomando un café y se puso nervioso y derramó café en su camisa. Cuando llegó a su casa, trató de lavar la camisa con detergente, con jabón, y no se quitaba, era indeleble, no se borraba, no se quitaba. Entonces, ese símil que yo quiero hacer entre esa mancha indeleble del café en la camisa del actor principal de ese cuento, es una mancha indeleble que queda para siempre si usted apoya la corrupción, si usted actúa deliberadamente para robarse los fondos públicos. Y perdonen que utilice ese término, pero aquí hay mucho dinero que se ha distraído de los fondos públicos, que están engrosando, como decía Monseñor Masalles, fortunas. Y todavía hay gente aquí que no ha sido procesada. De manera que con esta breve reseña del cuento de Juan Bosch, me despido de ustedes con el comentario. La Mancha Indeleble, señores, toca leerla a los que no la han leído, y toca releerla a los que ya sí la hemos leído. Grandes enseñanzas y aprendizaje. Rafael, buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. Así es que nos vemos.